A veces los terremotos políticos no comienzan con declaraciones estruendosas, sino con el silencio. Un silencio tan denso que parece que algo se ha roto en el propio aire. Con ese silencio recibió China el arresto repentino del vicepresidente de la Comisión Militar Central del Partido Comunista de China, Zhang Youxia, sin preámbulos ni advertencias. Simplemente desapareció. Y pocos días después empezó todo. Primero rumores, luego filtraciones y después extrañas explicaciones oficiales que cambiaban como el menú de un comedor durante una inspección. ¿Qué ocurrió en realidad? ¿Y por qué este acontecimiento inquietó no solo a Pekín, sino también a Washington, Taipei e incluso Moscú? La respuesta corta es esta. A nadie le gusta que en una potencia nuclear con un ejército de 2 millones de efectivos aparezca de pronto la palabra golpe de estado. El jurista australiano de origen chino, Yuan Hongbing, conocido desde hace tiempo por sus críticas a Pekín, afirmó disponer de información interna y contó algo que hizo recorrer un escalofrío por la espalda de los analistas occidentales. Según él, todo comenzó no con corrupción ni con traición, sino con paranoia. Xi Jinping, según la versión de Hongbing, ya después del 20º Congreso del partido, en el año 2022, empezó a sospechar que su ejército se había dividido en dos bandos y que cada uno de ellos representaba una amenaza potencial. Un bando era el del sureste, su núcleo lo formaban el general Miao Hua y el vicepresidente de la Comisión Militar Central, Hui Dong. El segundo bando era el del noroeste, estrechamente vinculado a Zhang Youxia. Ambas facciones juraban lealtad a Xi Jinping, pero tras bambalinas se libraba otro juego, la lucha por el control de los nombramientos militares, de los comandantes y en última instancia del arsenal nuclear. Como en cualquier teatro partidista, el primer acto comienza con un escándalo. Primero destituyeron al ministro de Defensa Li Shangfu, cercano a Zhang, supuestamente por corrupción, pero como señalan las fuentes de Hongbing, aquello fue solo el detonante. El bando del noroeste, debilitado e irritado, empezó a preparar su respuesta. Para comienzos del año 2025, sostiene Hongbing, en el ejército estalló una guerra encubierta pero a gran escala. Casi 100 generales y más de 1000 oficiales superiores fueron destituidos o arrestados. La facción del sureste fue derrotada. A primera vista, una victoria de Xi y el restablecimiento del orden, pero el verdadero caos comenzó precisamente después de esa victoria. Tras la eliminación efectiva del grupo del sureste, Zhang Youxia parecía seguir en el juego como principal colaborador de Xi Jinping. Con sus manos se llevó a cabo una purga masiva y él mismo juraba públicamente lealtad, pero como suele ocurrir en imperios con sistemas de gestión obsoletos, los ejecutores empiezan a sentir que tocan el primer violín. En la primavera del año 2025, Zhang decidió dar un paso que muchos consideraron fatal. Junto con el jefe del Estado Mayor Conjunto, Li Jianli, presentó a la Comisión Militar Central un documento. Formalmente, un informe ordinario. Era urgente cerrar vacíos de personal, nombrar nuevos comandantes. El ejército estaba desestabilizado, pero bajo la cubierta del informe había una lista. Más de 70 generales, con nombres y cargos. Todos pertenecían al círculo cercano de Zhang. Y lo principal, él afirmaba que esas candidaturas estaban respaldadas por las opiniones de los oficiales de nivel medio, es decir, en la práctica se escudaba en una supuesta voluntad popular militar. Xi lo comprendió de inmediato. No era un informe, era un desafío. En una sesión ampliada de la Comisión Militar Central, Zhang cruzó la línea. Pronunció un discurso en el que acusó directamente a Xi de fracasar en la política de personal. Dijo que el ejército se degradaba, que la dirección actuaba según un principio familiar y no conforme a la ley, que los nombramientos se parecían más a una tienda privada que a una gestión estatal. Fue una rebelión abierta, velada pero legible. En la sala cerrada se hizo un silencio sepulcral. Xi escuchó, asintió, agradeció, prometió sopesarlo todo. Incluso dijo que las propuestas de Zhang serían estudiadas. Y unas semanas después, cuando el polvo se asentó y la tensión se disipó, llegaron hombres de uniforme a los que nadie esperaba. El arresto de Zhang Youxia se produjo con tal rapidez que en las altas esferas ni siquiera tuvieron tiempo de comprender a quién exactamente se habían llevado. Según las fuentes de Yuan Hongbing, la operación se preparó durante casi 2 meses. Fue coordinada por una unidad informal subordinada directamente a la oficina del presidente de la Comisión Militar Central, pasando por alto cualquier otra instancia. Formalmente figuraba dentro de la Dirección Central de Protección, pero en la práctica recibía órdenes de una sola persona, Xi Jinping. Precisamente esta unidad, por la mañana y sin previo aviso, detuvo a Zhang Youxia y a Li Jianli. Todo estaba calculado al minuto, ni abogados, ni posibilidad de recurrir a partidarios.
4 días después, las autoridades ya anunciaban oficialmente violaciones de la disciplina del partido y una amenaza al principio de la supremacía de la Comisión Militar Central. Todo como siguiendo una partitura, solo que no era una partitura de orden, sino una marcha fúnebre para toda una generación de generales. No fueron solo por Chang a título personal, fueron por él de manera sistémica. En el transcurso de varias semanas fueron arrestados o puestos bajo arresto domiciliario más de 70 oficiales incluidos en su lista. Secretarios, asistentes, incluso conductores, todo lo relacionado con su estructura fue eliminado por completo. Parecía que Xi había decidido no dejar ni siquiera cenizas, porque en esas cenizas, como él entendía, podía seguir ardiendo la chispa de una segunda rebelión. Mientras tanto, el ejército chino entró en un estado que los analistas militares llaman colapso de cuadros. Los puestos de mando están vacíos. En lugar de generales experimentados, hay encargados interinos que temen dar un solo paso sin una orden. Los oficiales de nivel medio no entienden quién representa a quién ni qué órdenes deben considerarse legítimas. La logística del frente, la planificación estratégica, la gestión de los ejercicios, todo funciona en modo de emergencia, y todo esto ocurre en una potencia nuclear. Dentro de Pekín se habla en susurros. Algunos comparan las acciones de Xi con fuerzas especiales estadounidenses contra Nicolás Maduro. Otros ironizan diciendo que, mientras nadie siquiera ha empezado a disparar contra Taiwán, el ejército chino ya ha sido decapitado. Circula un chiste negro: si hay guerra, no habrá con quién luchar, solo quedará escribir informes. La ironía está en que Chang Yuxia ayudó a Xi a llevar a cabo la primera ola de purgas, limpió la facción del sureste, apartó a la vieja guardia, arrasó la élite formada aún en tiempos de Hu Jintao, y ahora él mismo se convirtió en el siguiente de la lista. Y esto quizá dice mucho del principal miedo de Xi. Incluso quien le sirve con lealtad puede resultar poco fiable si tiene demasiados soldados a su alrededor. Pero ¿cómo pudo suceder que un hombre que ayudó a evitar el colapso del ejército tras la primera ola de purgas se convirtiera de repente en enemigo del pueblo? La respuesta reside en que Chang Yuxia no era solo un general de carrera, era hijo del sistema, parte de una generación que creció bajo la disciplina del partido, pero con el espíritu de un elitismo revolucionario. No le satisfacía la imagen de un ejército como aparato sin voluntad al servicio de una sola persona. Quería devolver a los militares no solo funciones, sino también dignidad, y eso resultó incompatible con la lógica del poder absoluto de Xi. Cuando Chang presentó una lista de más de 70 oficiales, no se limitó a proponer cubrir vacantes, creó un sistema alternativo y, por lo tanto, entró en un territorio que Xi considera personal. Precisamente esa lista se convirtió para el aparato del partido en el símbolo de la rebelión. Ni siquiera el discurso en la reunión, ni la crítica a los nombramientos familiares, sino el papel, la firma, el hecho de que el ejército pudiera decidir algo sin la aprobación de la máxima autoridad. Tras el arresto de Chang, en la política china se instaló un silencio opresivo. Ninguna academia, ningún gran distrito militar, ningún general se atrevió siquiera a expresar condolencias, y este silencio, como señala el profesor Yuan Hongbing, no habla de respeto al poder supremo, sino de una parálisis total. Muchos simplemente no sabían qué estaba permitido y qué no. ¿Se puede escribir "apoyamos las decisiones de la Comisión Militar Central"? ¿O por el contrario, eso compromete? ¿Se puede guardar silencio? ¿O incluso el silencio es sospechoso? El sistema se devoró a sí mismo. La purga total no generó orden, sino vacío. Yuan Hongbin y sus aliados afirman que esto aún no es el final. Según sus datos, Chang Yuxia y su entorno planificaban una maniobra política mucho más amplia, un intento de presión sobre Xi en el 21º Congreso del partido en el año 2027. El objetivo era obligarlo a retirarse, de manera pacífica, a través del procedimiento, pero con una señal clara de que la época llegaba a su fin. En este esquema, el papel de Chang era clave, no solo como figura del ejército, sino como vínculo con los descendientes de las familias revolucionarias, que se sienten excluidas del proceso real de toma de decisiones. No funcionó. Xi jugó a largo plazo, permitió que su adversario creyera que había cedido, y luego asestó el golpe. Sin ruido, sin emociones, pero con precisión quirúrgica. El arresto de Chang no fue simplemente el final del conflicto, fue un mensaje público a toda la élite. Ya no existen facciones, autoridades ni tradiciones. Hay una sola fuente de poder, y aunque ayer hayas ayudado a ese poder, hoy igualmente estás en la lista. ¿Quién será el siguiente? Nadie lo sabe. Esa es precisamente la tecnología política del miedo. Pero el miedo es un mal cemento para los imperios. El ejército chino, según estimaciones de fuentes de Yuan, en este momento no es
es capaz de llevar a cabo una operación exterior a gran escala. El mando está debilitado, no se toman decisiones, las estructuras de retaguardia temen asumir responsabilidades, los oficiales de nivel medio están desmoralizados y el alto mando está ocupado en la autopreservación. En este contexto, las conversaciones sobre un conflicto con Taiwán no suenan como una amenaza, sino como una burla. Además, el futuro político del propio Xi empieza a parecer inestable. Apartó a todos los que podían desafiarlo y se quedó solo, sin un apoyo real, con un ejército convertido en figurante y una maquinaria partidaria que ahora teme incluso susurrar. Yuan Hongbin dice que el verdadero cambio puede no venir de las viejas élites, sino de alguien nuevo. Alguien que no esté vinculado al sistema, que no tema perder estatus porque no lo tiene. Tal vez sea alguien de entre los oficiales jóvenes, tal vez un civil, alguien con la suficiente temeridad para actuar cuando los demás evalúan riesgos. La historia aprecia a esos personajes precisamente porque son inesperados. Por ahora hay calma, pero no la calma que llega después de la victoria, sino la que precede a la tormenta, cuando en la superficie todo parece tranquilo, pero bajo ella hay grietas, miedo y tensión, y sobre todo la sensación de que así no puede continuar por mucho tiempo. Y aquí surge la pregunta principal: ¿quién será la persona dispuesta a poner el punto final o a iniciar un nuevo párrafo?